Hola a todas y todos, bienvenidos al curso de Facilitadores Socioambientales, al módulo 2, donde hablaremos sobre biodiversidad y cambio climático. Mi nombre es Viviana Contreras Cabezas, soy médico veterinario, magíster en educación ambiental, diplomada en educación para la sustentabilidad, miembro fundador de la Red de Campus Sustentable. Actualmente soy docente en el ámbito de pregrado hace más de 12 años en asignaturas como Ecología Medio Ambiente, Impacto Ambiental, Medicina de la Conservación, Conservación de Recursos Naturales y actualmente pertenezco al cuerpo de profesores del taller de Principios de Sustentabilidad de nuestra universidad. Soy parte también del diplomado de docentes de educación ambiental de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente y muy orgullosa ser parte del equipo del programa de sustentabilidad de nuestra universidad, donde desempeño labores en el área de formación. Para dar inicio a este módulo, abordaremos el concepto de biodiversidad. Este término se acuña en el año 1992 durante la Cumbre de Río, momento en el que muchos científicos y gobernantes se reúnen para tomar decisiones muy importantes, dentro de ellas este concepto asociado a diversidad biológica. Y se explica como el conjunto de distintos tipos de ecosistemas, especies y genes que habitan en nuestro planeta. Tal como ustedes pueden observar en la imagen lateral del lado derecho de la pantalla, nosotros también somos parte de esta gran biodiversidad junto a la flora, junto a la fauna y junto a todos los ecosistemas que están distribuidos a lo largo de nuestro planeta. Tal como ustedes ven en nuestra imagen principal, este único planeta, nuestro único hogar, nuestra casa común, tiene una gran diversidad de distintos tipos de ecosistemas, algunos de ellos como desiertos, sabanas, selvas, zonas de tundra, entre muchos otros. Una gran diversidad de especies que habitan cada uno de estos ecosistemas y a su vez una riqueza de genética altísima, que obviamente debemos velar por su protección y cuidado. Contarles que en el año 2019 se entrega un informe por parte de la Plataforma Intergubernamental de Científicos Normativas sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Esta entidad tiene la misión de hacer una evaluación técnica en base a los distintos tipos de regiones o continentes para determinar cómo está el estado de la biodiversidad y cómo se encuentran los ecosistemas en cuanto a su prestación de servicios. Es así como se entrega un informe muy científico, muy técnico respecto de los estados de las Américas, de Asia y el Pacífico, de África, así también de Europa y Asia Central. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisiones, es decir, los gobernantes, puedan considerar los aspectos y obviamente resguardar y proteger la conservación de esta biodiversidad. Para ello, adjunto a este módulo, ustedes van a poder encontrar una cápsula, un video, respecto de cuál es el informe que se da por parte de esta entidad para el continente de las Américas. Así que los invito a revisar esa cápsula. Este informe revela que el estado del planeta actualmente determina que existen aproximadamente 8 millones de especies que están muy bien identificadas a nivel planetario, de las cuales el 25% de ellas lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Un 33% de los ecosistemas de corales que forman los arrecifes en los continentes oceánicos están también muy dañados y están con riesgo de peligro de extinción. Por otra parte, se menciona que 290 millones de hectáreas nativas de ecosistemas de bosque han sido también talados, por lo tanto hemos perdido esos ecosistemas, esos pulmones que permiten generar ciertos beneficios a los ecosistemas
y a las especies que habitan en ellos, pero que lamentablemente por acción humana han sido destruidos. Esto involucra que el 10% de los insectos que hoy día están en nuestro planeta están amenazados, amenazados de peligro, debido quizás al uso intensivo de plaguicidas, insecticidas, entre otros. Así también, más del 40% de los anfibios están hoy en día con un nivel de riesgo altísimo. Esto producto de que estas son especies muy sensibles a los niveles y cambios de contaminación en sus ecosistemas. Por ello se les llama que son indicadores biológicos, es decir, ellos son capaces de identificar inmediatamente un cambio del nivel de sanidad, de salubridad de su ecosistema. Y al mínimo nivel de contaminación se ven mermados y afectados. Respecto de los mamíferos marinos, podemos decir que más del 33% de ellos lamentablemente hoy día también sufre de peligro de extinción debido a prácticas antrópicas como contaminación, como presencia de residuos, como caza ilegal, como tráfico de especies, entre muchos otros factores que nosotros hemos gatillado. Respecto del estado de los suelos, se evidencia que producto de estas mismas acciones humanas, hoy día hay un cambio en el uso del suelo. Se está promoviendo mucho, tal como ustedes ven en las imágenes inferior del lado izquierdo de la pantalla, la tala indiscriminada, la quema de bosques nativos para dar uso o dar espacio a uso de ese suelo para la ganadería, la silvicultura, incluso para la urbanización. Esto conlleva a que imágenes como la que ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla, con tanto nivel de producción de ganado debido al consumo de carne que hemos instaurado como especie humana, genere un deterioro de ese ecosistema, una pérdida de fertilidad de ese suelo y niveles de contaminación altísimos. Solo el hecho de pensar que estos ganados son capaces de liberar muchos gases de efecto invernadero como el metano por medio de procesos biológicos que ellos generan. Respecto del estado de nuestros ecosistemas oceánicos, este informe revela también que los sistemas marinos sufren hoy en día debido de la pesca intensiva, esta pesca por arrastre que gatilla un grave impacto en la diversidad biológica. En las imágenes superior del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden apreciar cómo estos buques factoría muchas veces generan un impacto tan alto que arrasan con todo el recurso marino, incluso arrasan con el fondo marino. En estas capturas, con gran explotación de un solo tipo de especie, podemos generar graves impactos a tal nivel de alterar las cadenas tróficas internas e incluso arrastrar en sus redes especies que no son su objetivo, pero que están en peligro de extinción, como muchas tortugas marinas, entre otros ejemplares. Por otro lado, nuestros continentes oceánicos sufren hoy en día de un grave impacto generado por el ser humano, como es la presencia de residuos plásticos. Hace un par de años ya se empieza a hablar de estas islas de plástico que están presentes a nivel mundial, ¿cierto?, en ciertas zonas, afectando a más de 267 especies. Entre ellas caben destacar las tortugas marinas, con un 86% de ellas siendo afectadas directamente, un 44% de las aves marinas también se ve afectada y algunos mamíferos marinos. En las imágenes ustedes pueden apreciar en la imagen inferior del medio, ¿cierto?, cómo un mamífero marino se ve capturado, enredado en residuos de plástico dejadas ahí a la deriva. Este impacto es demasiado alto y solo nosotros somos quienes podríamos, a través de un uso consciente y una segregación coordinada de los residuos plásticos, disminuir estos impactos. También he dejado como material complementario una cápsula audiovisual de un documental llamado Midway, donde ustedes van a poder evidenciar cómo una colonia de albatros, que es una ave marina, es afectada
directamente por los residuos que llegan desde el continente a la isla donde ellos están. Así que también los invito a poder visualizar ese documental. ¿Qué pasa respecto de nuestra biodiversidad? Ahora nos vamos a focalizar en nuestra localidad, en nuestro propio territorio. Somos realmente afortunados. Vivimos en un país que, a pesar de ser largo, angosto, ¿cierto?, tiene una gran variabilidad de diversos patrones climáticos. Contamos con zonas tan áridas, tan secas, con la mínima cantidad de lluvia a nivel mundial y con una gran exposición solar, como es el desierto de Chile. Así también podemos irnos a la zona austral de nuestro país, donde vamos a encontrar una cantidad de comportamiento de áreas con el día con más lluvia a nivel del año. A lo largo de nuestro territorio contamos con distintos tipos de ecosistemas, ecosistemas de pradera, de chaparrales, ventisqueros, tundra, o sea, tenemos una infinidad. Así también contamos con fiordos, con islas, entre otros. Por lo tanto, somos realmente privilegiados en ese sentido. Les quiero contar que también a nuestro país se le conoce desde el punto de vista del análisis biogeográfico, se dice que Chile es una isla. ¿Cómo comprender este concepto? Si ustedes se centran en la imagen inferior del lado derecho de la pantalla, van a ver una imagen de silueta de nuestro territorio, de nuestro relieve territorial, y este está rodeado por grandes barreras naturales, barreras físicas. Al norte encontramos un gran desierto, en la zona sur austral, hielos eternos. Al este nos vamos a encontrar con esta majestuosa cordillera Los Andes y por el oeste tenemos este gran océano Pacífico. Estas son barreras naturales que tenemos, que contamos y que nos han protegido de la introducción, por ejemplo, de algunas enfermedades que podrían generar graves impactos en nuestras economías, tanto a nivel de salud pública como salud animal. Así también, estas características han hecho que nuestras especies que nacen en nuestros territorios sean endémicas, sean casi exclusivas de estos territorios. Respecto de la biodiversidad, tenemos un gran grado de endemismo, es decir, especies únicas que habitan en nuestro territorio, tanto de flora como de fauna. En las imágenes pueden apreciar algunos de ellos. Está la chinchilla, la palma chilena, la iguana chilena, la rana chilena, el pudú, que es uno de los cérvidos más pequeños del planeta, el puma o león de los Andes, como también es conocido, y el huemul. Todas estas especies, lamentablemente, que han sido identificadas en nuestro territorio, se dice que ya hay aproximadamente 30.893 especies taxidermizadas, es decir, que ya están identificadas desde el punto de vista científico, están con distintos niveles de grados de peligro de su conservación. Si ustedes se centran en la imagen inferior, podemos apreciar que a nivel mundial existen ciertas zonas que han sido identificadas o denominadas con el nombre de hotspot. ¿Qué significa esto? Son zonas donde existe un alto grado de especies propias del territorio que viven en zonas con alto nivel de pérdida de su hábitat, zonas que son muy frágiles. Y en nuestro caso, en nuestro país, en Chile, esta se extiende desde Chile central e incluye ecorregiones del bosque templado de Valdivia y la de matorral. Esta yo creo que cada vez más va a ser mucho más extensa debido a que no tenemos la conciencia aún de cuidar y de proteger nuestras propias especies. Se dice que más del 60% de nuestras especies chilenas que han sido clasificadas hoy día están con algún nivel de amenaza. Algunas están con niveles de vulnerabilidad, otras están con grave peligro de extinción. Hay distintos niveles de categorización. Sin embargo, los planes de conservación que actualmente existen no cubren más del 10% de estas especies que están amenazadas. Respecto de los niveles de endemismo, que es una característica propia de nuestra biodiversidad, les puedo contar que solo un 2% de las aves que existen en nuestro país son endémicas. Este porcentaje es bajo, obviamente, debido a que son especies que
Es muy difícil tener un límite fronterizo cuando ellas emprenden su vuelo desde un hemisferio a otro. Sin embargo, algunas de nuestras especies locales son las que ustedes observan en las imágenes inferiores del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos el loro choroy, que es un loro de color verde que tiene un antifaz rojo entre sus ojos. El loro tricahue, que es un loro que tiene un halo blanco alrededor de sus ojitos. Y tenemos los característicos picaflor de Juan Fernández y picaflor de Arica. Respecto de los mamíferos, solo un 10% de ellos son endémicos. Algunos de sus ejemplares son los zorros, chinchilla, el pudú, algunos quique y algunos mamíferos marinos como el lobo de Juan Fernández. Lo que sí hay que destacar es el alto endemismo o alta variabilidad de especies únicas en nuestro territorio en cuanto a anfibios y a reptiles, con tasas que sobrepasan el 65% en el caso de los anfibios y el 63% en el caso de los reptiles. Me imagino que alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ranita de Darwin, de la rana chilena, de la iguana chilena, de la culebra chilena de cola corta y cola larga o del lagarto gruñidor de Álvaro. Estas son especies exclusivas de nuestros territorios y que lamentablemente debido a diversos factores hoy día están siendo amenazados. ¿Qué factores conllevan a la pérdida de nuestra biodiversidad? Vamos a hacer un análisis respecto de algunos factores. Cabe destacar la gran importancia que tiene la contaminación, tanto del aire, del agua y del suelo. Esta ya sea gatillada por contaminantes químicos, por contaminantes como plástico, por distintos tipos de residuos que alteran las características de esos ecosistemas. Por otro lado, en la actualidad, en nuestro país han sido introducidas más de 2.000 especies exóticas. Estas especies exóticas son especies que no habitaban en nuestros territorios, por lo tanto, al ser introducidas, alteran los equilibrios de los ecosistemas, alteran las cadenas tróficas. Estas especies son llamadas también especies invasoras. Dentro de ellas, para ustedes deben de ser muy conocidas quizás las chaquetas amarillas, la zarzamora, en el caso de algunos ejemplares mayores como el jabalí, que hoy en día en el sur de nuestro país son una plaga y está permitida su caza como caza mayor, los conejos, algunos castores, algunos bisones, entre otros. Todas estas especies que han sido introducidas en nuestros territorios hoy día generan graves impactos en los ecosistemas, en las cadenas tróficas, en la fauna silvestre propia de nuestros territorios, incluso en nuestra economía. Por otro lado, el impacto de la erosión de los suelos, la sequía extrema, la ganadería intensiva, la sobreexplotación de recursos naturales, los desastres naturales, considérense esto, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, entre otros, generan y alteran estos ecosistemas propios del hábitat de muchas especies. Factores como la caza ilegal, el tráfico de animales, la urbanización y la deforestación y los incendios generan fragmentaciones de los hábitats. Pero les quiero pedir que por favor se centren en la mirada, en la imagen media, baja de la pantalla, donde dice un término que quizás será nuevo para ustedes, desconocido, perros asilvestrados. Quiero hacer énfasis acá que esta especie nueva, que ha sido identificada ya hace un par de años, es una de las que afecta y daña mayormente las poblaciones de distintas faunas silvestres de nuestro país que están en peligro de extinción. Esta especie ha sido creada por nosotros debido a la irresponsabilidad humana, cuando muchas personas que no tienen tenencia responsable van a zonas rurales a abandonar a los perros, a estos perros recién nacidos, que al no ser domesticados, obviamente se crían de manera salvaje, en plena ecosistema silvestre. Por lo tanto, es un animal tan peligroso como un lobo y que podría, en caso de estar en una jauría, atacar incluso al ser humano. Esta especie de verdad es una grave amenaza hoy en día.
Pero ¿por qué será tan importante proteger nuestra biodiversidad? Quiero contarles que nuestra biodiversidad nos otorga servicios, llamados servicios ecosistémicos. Un poco de historia. En el año 2005, la Organización de Naciones Unidas solicita a un grupo de científicos expertos de todo el mundo desarrollar un informe que le permita tomar decisiones, un informe que revele cómo está el estado de los ecosistemas y cómo estos ecosistemas de una u otra forma podrían repercutir en el bienestar humano. Es así como este informe, denominado Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, revela que los ecosistemas a nosotros nos brindan una gran cantidad de servicios. En la imagen superior del lado derecho, ustedes pueden apreciar cómo la biodiversidad que existe en nuestro planeta nos entrega distintos servicios por medio de la genética, de las especies y de sus propios ecosistemas. Así, por ejemplo, los ecosistemas son capaces de entregarnos una regulación de los gases, regulación del clima, permite en algunos casos también ofertar y dar calidad de agua, mejor calidad de agua, generar una fertilización de los suelos, entregarnos medicamentos, materias primas, nos entregan un ecosistema nos entrega también la capacidad de poder visualizar un lugar de recreación, una belleza escénica, nos permite también generar algún nivel de conexión con culturas o cosmovisiones. Es decir, un ecosistema nos puede aportar mucho. Piensen ustedes en un solo ecosistema tipo, por ejemplo, un bosque. Cómo ese bosque entrega a un territorio nutrientes, nos entrega materias primas, nos da esa tranquilidad, esa serenidad que encontramos solo en la naturaleza, cuando volvemos a conectarnos con ella. Las especies, muchas de ellas cumplen grandes roles importantes. Por ejemplo, una abeja tiene un rol importantísimo en la polinización, en algunos controles biológicos, nos entrega insumos farmacéuticos como el propóleo, entrega materias primas, nos entrega alimentos, nos permite mantener una seguridad alimentaria. Si ellas desaparecen, realmente sería un episodio muy grave para nuestras futuras generaciones. ¿Para qué decir la genética? Esta genética que entrega gran variabilidad y materias primas que podríamos utilizar en un futuro. Según algunas investigaciones, hay muchas características genéticas que aún no son descubiertas desde el punto de vista tanto de especies de flora como de fauna. El cambio climático es otro factor que lamentablemente está promoviendo una pérdida muy acelerada de nuestra biodiversidad y que altera de una u otra forma estos servicios ecosistémicos. ¿Qué es lo que es el cambio climático? Algo muy de moda que en los últimos años simplemente corresponde a la variación de temperatura que ha sido registrada en nuestro planeta a lo largo de cierta cantidad de años y esta variación se atribuye ya sea de manera directa o indirectamente a las actividades que desarrolla el hombre, el ser humano, alterando la composición normal de la atmósfera. Les quiero contar que en la atmósfera existen ciertos gases que están de manera estable, pero con este cambio climático, con este aumento de emisiones, hemos generado gases de efecto invernadero. Este grupo de gases está en tan altas concentraciones que gatillan la incapacidad de que el calor que ingresa a la Tierra, permitiendo la vida en él, impide que el calor excesivo retorne a la atmósfera, dejándola alojada en la Tierra, aumentando el nivel de temperatura en esta. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, entre otros. A nivel mundial, nosotros somos responsables como país solo de un 0.24% del total de emisiones que existen en la atmósfera. Esto lo reveló el tercer informe del Estado del Medio Ambiente emitido recién el año pasado. Este cambio climático se manifiesta cuando uno hace este análisis
a lo largo del tiempo. En el primer gráfico superior del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver cómo ha ido incrementándose de manera exponencial el aumento del nivel de CO2 en la atmósfera a partir de los años. Esto asociado mucho al principio de la revolución industrial hasta nuestros tiempos. En el gráfico inferior de la zona media de la diapositiva, ustedes pueden ver la correlación que existe entre el aumento del CO2 atmosférico con la temperatura. Por lo tanto, se asume que si bien existen ciertas variaciones que son normales por épocas de glaciaciones, también este aumento de temperatura ha sido de una u otra manera implementado por efectos de tipo ya sea directos o indirectos por el ser humano. ¿Qué genera este aumento de temperatura? Tal como ustedes ven ahí en la imagen, podemos apreciar que estos gases de efecto invernadero gatillan este fenómeno de cambio climático, promoviendo diversos fenómenos. Por un lado podemos tener zonas con graves sequías, por otro lado podemos tener estos aumentos de temperatura en las masas oceánicas generando grandes niveles de evaporación y condensación, y esto va a generar que en otras zonas del planeta existan graves niveles de inundaciones. Se van a registrar episodios muy acotados donde en poco tiempo hay una precipitación muy abundante. Estos son algunos de las consecuencias que gatilla el cambio climático. Respecto del impacto del cambio climático en nuestro país, decirles que Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de que solo somos responsables de un 0,24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para nosotros, según el estudio entregado por la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, contamos o vamos a cumplir con 7 de las 9 criterios de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro territorio contamos con áreas costeras de baja altura, tal como ustedes ven en la imagen superior del lado izquierdo de la pantalla. Esto obviamente nos predispone y nos hace mucho más vulnerables al aumento del nivel del mar, al aumento de las marejadas, de tsunamis, entre otros. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de zonas áridas y semiáridas a lo largo de nuestro territorio. Existe una gran cantidad de territorio en nuestro país que tiene niveles de desertificación, zonas áridas que no han sido utilizadas y que van a verse más perjudicadas aún con el cambio climático y este aumento de temperatura. Por otro lado, otro factor importante es que al zona sur de nuestro territorio existen grandes coberturas forestales y forestales de monocultivos que son expuestas, ¿cierto?, a mayor predisposición de daño de sus ecosistemas, ya sea por incendios forestales, lo cual ya lo hemos vivido hace un par de años atrás. También tenemos muchas zonas que son propensas a desastres naturales. Lamentablemente, al momento de hacer un análisis territorial respecto de dónde se generan asentamientos humanos, ¿cierto?, no han existido análisis integrales de evaluación de impacto ambiental de dónde colocar una ciudad, una comuna. Y a lo largo de todo nuestro territorio existen zonas urbanas, ¿cierto?, que han sido ubicadas en zonas no muy favorables frente a un desastre natural. A lo largo de nuestro territorio, hoy día estamos expuestos a grandes sequías, a grandes procesos de desertificación. Es así como hace ya más de 13 años que estamos viviendo una mega sequía en gran parte de nuestro territorio. También tenemos vulnerabilidad ya que contamos con muchas ciudades con altos índices de contaminación ambiental. Para no ir más lejos, tenemos la región metropolitana, el caso de la Araucanía y el caso de Coyhaique, principalmente en la zona sur por el uso de la leña, del fuego, ¿cierto?, que es como el principal fuente de energía para abastecer a nuestros compatriotas del sur. Y esto genera obviamente un gran nivel de contaminación. Y por último,
El otro factor es que tenemos una gran cantidad de ecosistemas montañosos que son frágiles. Es decir, que frente a estos cambios climáticos podríamos tener mayor predisposición a desastres o a impactos que gatillan tanto en la población humana, en la población silvestre, fenómenos de alteración y pérdidas. En la imagen que ustedes están viendo se habla, esta es una imagen cuya fuente está desde la Universidad Católica, ¿cierto? Hay un análisis de cuáles podrían ser los impactos en base a modelos estadísticos que simulan un poco la situación de aquí al año 2050, si aumentamos en la temperatura y sigue este cambio climático. En la zona norte chico y norte grande del país, las precipitaciones, si bien es cierto, van a existir, van a ser en pequeños tiempos grandes cantidades de precipitaciones, los cuales podrían predisponer ciertos desbordes de ríos, a deslizamientos, aluviones. Estas temperaturas con estos niveles de humedad podrían predisponer también a la presencia y proliferación de algunos vectores infecciosos, como algunos mosquitos, que podrían incluso transmitir e introducir enfermedades como el dengue y la malaria. Consecuentemente, vamos a tener mayor niveles de trauma en las personas, ya sean psicológicos o físicos, incluso aumento de casos de muerte, de función por desastres naturales, y lo cual podría tal vez dejar cierto territorio con poco acceso a aguas potables, aguas con saneamiento, gatillando enfermedades de tipo diarreicas e infecciosas. En la zona central de nuestro país se proyecta también estos eventos meteorológicos extremos. Vamos a tener una zona central con mucha sequía. Ya existe una mega sequía de hace más de 13 años y podríamos empezar a tener una limitación en lo que es el acceso al agua. La mala calidad del aire gatillaría obviamente en la población un aumento de las enfermedades respiratorias y cardíacas, y estos eventos o desastres naturales o estas sequías extremas podrían hacer que ciertos roedores como el ratón de cola larga, que está en la zona precordillerana, pueda descender, ¿cierto?, a la zona más urbanizada en búsqueda de alimento, y podría acarrear con ello el aumento de algunas enfermedades que no son habituales en nuestra población, generando un impacto en la salud pública. Para la zona austral, sur y austral del país, los pronósticos son que podrían existir algunos niveles de inundaciones y tormentas, incluso aumento del nivel del mar, generando pérdida de bordes costeros o niveles de aumento del nivel del mar en alguna de las islas, como Isla de Juan Fernández, tal vez Isla de Rapa Nui, en el caso más central, y esto también gatillería impacto en la salud humana, ya sea con problemas de tipo físicos o mentales. No es muy alentador el panorama, pero sí nosotros como país ya tenemos que generar, y el Estado ha desarrollado distintos protocolos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. En los módulos que seguirán, ustedes van a poder conversar y aprender un poco más respecto de cómo mitigar estos impactos y tomar buenas prácticas para mejorar nuestra propia calidad de vida y nuestro bienestar. Respecto de las estrategias que a nivel mundial se están desarrollando o se han desarrollado para proteger esta biodiversidad y combatir este cambio climático, les quiero decir que en el año 2010 hubo un acuerdo de generar un plan estratégico para la protección de la diversidad biológica a nivel mundial, y esta estipulaba y contemplaba un periodo desde el 2011 al 2020. Recién en el 2019 yo les informaba de que se revela, ¿cierto?, este informe de nuestra biodiversidad, y producto del contexto pandémico, algunos de estos procesos están en stand-by. Esperemos que no sea tan desalentador los informes que nos van a dar a conocer en los próximos años.
pero sí estamos seguros de que como ciudadanos de este territorio debemos tratar de proteger a nuestras especies. Respecto del cambio climático, para ustedes debe ser muy reconocido y haber escuchado sobre el Acuerdo de París en el año 2015, donde nuevamente los gobernantes de más de 179 países se ponen de acuerdo para combatir el cambio climático y evitar sobrepasar de aquí al 2050 en máximo 1,5 grados de temperatura, para no alcanzar los 2 grados porque ya eso sería un efecto muy grave. Sin embargo, podríamos decir que hoy en día hay una meta que es una meta más integral, que es una agenda a nivel mundial desarrollada por los países de la ONU, que se consiste en la implementación de distintas estrategias para 17 objetivos del desarrollo sostenible. De estos 17 objetivos, si ustedes se dan cuenta, el objetivo 13, que es acción por el clima, está con distintas metas que apuntan directamente a limitar el cambio climático. El objetivo 14 y el objetivo 15, respectivamente, están ligados en sus metas a combatir o prevenir lo que son los impactos ambientales y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas tanto terrestres como marinos. Todo esto está obviamente ligado a una agenda de trabajo, que es la Agenda 2030, a la cual nuestro país ha adherido y actualmente como país estamos esperando que prontamente se cree lo que es un Ministerio de Biodiversidad. Cuando esto resulte, va a ser muy bueno para nosotros, ya que se podrá legislar, se podrán tener fondos para proteger nuestro ecosistema, nuestros territorios, nuestras especies, ya que es fundamental para considerar el bienestar no solo de nosotros hoy, sino de mañana para nuestras futuras generaciones. A continuación, quiero regalarles un viaje virtual para que se enamoren de nuestro país, que a pesar de todos los impactos sociales, tenemos un país único y los invito a disfrutar esta cápsula. Es la blanca montaña que te dio toda la del Señor, que te dio toda la del Señor.
Por último, agradecerles el haber compartido esta cápsula con ustedes, el prestarle atención y dejarlos con dos frases que para mí son un símbolo de legado. La educación es el arma más potente que tenemos para cambiar el mundo, de Nelson Mandela, ya que cuando nosotros educamos a nuestras futuras generaciones respecto del cuidado de nuestra biodiversidad, estamos entregando un saber, pero con un sentimiento de por medio. Y lo ligo a la frase de Baba Diom que dice, porque al final vamos a conservar solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y vamos a entender solo lo que nos enseña. Espero y les pido ser transmisores de este mensaje, de conocer, de cuidar y de valorar nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad. Muchas gracias.